Bienvenidos una vez más a su canal Gracia Divina. Que con la ayuda de Dios en este momento quiero presentarles a ustedes el cuarto estudio de una serie de estudios con relación a la doctrina de la gracia. En el primer estudio estuvimos analizando el tema de la condición en que el hombre está ante Dios, que es una condición de muerte y miseria espiritual. Ese es el primer estudio, y como el hombre está en este estado de muerte y miseria espiritual, le es imposible al hombre poder buscar a Dios en ese estado de muerte espiritual. Y por ende entonces necesita una regeneración, que es el segundo tema que estuvimos estudiando, la regeneración. La regeneración es el primer acto que Dios tiene hacia el hombre para despertarlo de ese estado de muerte espiritual, y de tal manera que él pueda entonces responder luego a ese llamado que Dios le va a hacer a la salvación. Pero primero debe ser regenerado para que luego pueda él tener el deseo y la voluntad para acercarse y para buscar a Dios. Luego de esta regeneración no lo hace Dios en todas las personas a la vez. Dios hace este trabajo especial, motivado por su amor, por su único amor, no por nada que ha habido en el individuo que va a ser el objeto de esta obra impactante del Espíritu Santo. Este trabajo lo hace Dios en los elegidos, en ciertas y determinadas personas a quien Él, y de su facultad de Dios, quiere hacerlo para la gloria y honra de su gracia. Por lo tanto, después del segundo estudio, que fue la regeneración, entonces se estudió el tema de la elección divina, donde se trató temas que si todos somos elegidos o no, o si Dios elige a unos y a otros pasa por alto simplemente. Ese tema también ya se ha estudiado, así que ustedes pueden ir viéndolo buscándolo aquí en este canal, y ahí los van a ver. Y ahora me propongo a traerles a ustedes el cuarto tema, que tiene que ver con la fe salvadora. Primero el hombre está en un estado de muerte, después es regenerado por el Espíritu Santo, levantado, despertado de ese sueño, y una vez que esto lo hace, Dios lo hace en los elegidos. Y una vez que este trabajo es hecho en los elegidos, entonces ahora esos elegidos o esas personas reciben el don gratuito de la fe salvadora. Y ese es el tema que quiero presentarles en este momento. La fe salvadora. La condición en que el hombre se encuentra de muerte, de miseria espiritual. Después de esa viene entonces lo que es la regeneración. Luego de la regeneración, que Dios los regenera y los levanta del sueño, entonces esto lo hace Dios en los elegidos. Y luego ahora Dios a los elegidos le da la fe salvadora. Entonces, en este momento quiero traerles este estudio de la fe salvadora. Y para ello, de alguna manera quiero traerles la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados, tanto ustedes que lo van a estar oyendo como yo que lo voy a estar impartiendo. He orado a Dios para que esto resulte de la mejor manera. Así que vamos a entrar ya en materia. Por ejemplo, vamos a decir que la fe salvadora. ¿Por qué se habla de la fe salvadora? Porque hay más de hay varios tipos de fe, por lo menos 3 tipos de fe. Una de esa fe es la fe natural, la fe en milagros
y está la fe verdadera o la fe salvadora. La fe natural la fe natural es, o intelectual, dice que es el positivismo que opera por la razón y que tiene contacto con los sentidos y está contaminada. Y esta fe no nos hace salvos ni tampoco nos hace buscar a Dios. Esta fe natural es lo que nosotros acostumbramos a ver a muchas personas que le preguntamos si ellos creen en Dios y ellos dicen sí, nosotros creemos en Dios, sí, yo creo en Dios, pero esa fe que ellos dicen creer no los mueve a buscar a Dios, a obedecer a Dios, a hacer las cosas que a Dios le agradan. Son personas que dicen sí, yo creo. Y en la Escritura hay muchos casos de personas que fueron creyentes, pero que nunca siguieron al Señor, que recibieron milagros y nunca anduvieron con Cristo. Personas que naturalmente ellos sí creen que existe un Dios en el mundo, porque esto y porque aquello no se hizo solo, y pueden entender eso, pero no los mueve, ese creer no los mueve a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no es la fe salvadora, es una fe natural, es un positivismo que la gente dice, ok, sí, yo sé, yo creo que me va a salir bien. Hay una persona que no son religiosas, no creen, o sea, no viven una vida en la iglesia, ni pertenecen a ninguna iglesia. Sin embargo, cuando tienen algún problema, ellos le dicen, uno le consuela al otro diciendo, cree en Dios, ten fe, tú verás cómo Dios te va a ayudar, ten fe. Pero cuando tú a esas mismas personas las invitas a ir a la iglesia y las invitas a que les habla de Cristo, de una salvación, de un compromiso con Dios, no van a la iglesia. Y dicen que no, que ellos no tienen que pertenecer a ninguna iglesia para creer. Porque en ellos no está la fe salvadora todavía. No quiere decir que no la puedan un día recibir de gracia de parte de Dios, pero hasta ese momento no la tienen, porque continúan viviendo su vida igual. De eso se trata la fe natural. Esa es muy común entre el mundo. Y la otra fe que le sigue es la fe en milagros, que eso tiene que ver con la confianza que tienen algunos para recibir algunas sanidades de parte de Dios. Yo he conocido muchas personas que han venido a la iglesia y han ido donde están los pastores, donde están los misioneros, y le han pedido oración por su salud, por sus hijos, y son sanados. Ellos van ahí, tienen fe. Tú les dices, mira, confía en Dios, que ya hicimos la oración y usted va a estar bien. Y ellos dicen, ok, sí, yo lo creo. Y se van y se sanan. Y cuando vuelven a tener otra situación, vienen a pedir por salud, vienen a pedir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de los hijos, por situaciones, pero igual ninguno va a la iglesia, ninguno de ellos se convierte, ninguno de ellos quiere responsabilidades con Dios. Esa fe es la fe natural. Está en la misma posición que esa fe natural. Son personas que creen, que tienen fe, pero no la fe salvadora. No es esa fe que los va a salvar, por la que los creyentes verdaderos llegan a ser salvos. Una fe milagrera. El hecho de que tengan esa fe no los hace salvos, ni los justifica delante de Dios. Y está la tercera fe, que es la fe salvadora. Esta es la fe que es creer más allá de lo evidente, es una virtud teologal, es confianza, es seguridad, es espiritual porque viene de Dios a través de la Escritura o testimonios sobrenaturales. Muchas personas se han convertido de verdad en personas fieles al Señor
por testimonios de sanidades que han recibido, porque no es que solo han tenido esa fe en milagros, sino una vez que la han recibido, eso ha sido un testimonio tan importante para ellos, que comienzan a visitar la iglesia, que comienzan y al final entregan su vida al Señor. ¿Por qué? Porque a través de ese milagro fue el medio que utilizó Dios para hacer que esa fe en ese milagro fuera tan suficiente como para que también Dios le incorporara la fe que los motivara entonces a buscarle y a servirle. Y ahí es donde se pone manifiesto la fe verdadera. ¿Cuándo sabemos que alguien tiene fe verdadera? Mira cómo vive, mira cómo piensa, mira los cambios en su vida, mira en su corazón, si puedes ver dentro de su corazón las cosas que antes hacía, malas que ahora no hace, y cada día se va reformando, se va santificando cada vez más. Eso es el fruto del Espíritu, el fruto de la regeneración en la vida, porque junto con la regeneración viene la fe para que la persona pueda creer. Y como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Cuando usted tiene una fe verdadera, usted cree lo increíble, usted lo acepta. Si Dios lo dice, usted lo acepta como que es verdad y vive en consecuencia. Hay muchos creyentes que incluso viven como si no tuvieran la fe verdadera, como la del mundo, como esa primera fe intelectual y la fe en milagro, pero no, la fe salvadora no está, porque viven con temores, viven con miedo, viven con ciertas luchas que no debieran tenerlas si tuvieran la fe verdadera. Porque la fe verdadera trae todas estas cosas para la vida de uno. Todo lo que trae la fe verdadera no es solamente la justificación y la salvación, sino que trae una serie de cosas más buenas y virtudes para nosotros, que cuando están realmente en nosotros, eso tiene que ser evidente para uno y para las personas que te ven. Podemos ver también aquí, dice que esta fe verdadera te hace nacer de nuevo. En Efesios 2, 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obra para que nadie se gloríe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación, hermano, la justificación no se logra por la fe sola. La fe en Cristo es la consecuencia de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Significa que es un don, es un regalo de Dios. Pero somos salvos a través de un instrumento, que es la fe. La fe en Jesús es para el que cree, no es para el que no cree. La gracia de Dios en tu vida es el acto de Dios en tu vida, es la regeneración en tu vida, hace posible que tú ejerzas fe, que esa creencia, que esa confianza en tu corazón esté depositada en Dios, dirigida hacia Dios y no hacia un ídolo y no hacia un ser humano o hacia una confianza en ti mismo. Esa fe, ese creer, está depositado en Dios directamente, porque es Dios mismo quien conduce tu fe, ese creer tuyo, esa acción de la voluntad humana, santificada, regenerada por Dios, es para que sea dirigida hacia Dios y no hacia otra cosa, ¿verdad? Por eso es que esta fe es la que produce en nosotros todos los frutos buenos. Entonces, esta fe para la justificación es suficiente. No podemos decir que solamente esta fe es para creer y ya. No, nos justifica y no podemos añadirle a esa fe otra cosa.
No podemos decir la fe en Cristo más sacrificio, obediencia, más esto y lo otro. No, la fe en sí, en Cristo sola, es suficiente para la justificación, solamente, para la justificación ante Dios. Ahora, una vez que esa fe, si es realmente buena, salvadora, va a producir entonces una obediencia, va a producir, porque la fe no viene sola, la fe y la obediencia a la palabra de Dios son regalos de Dios, son don de Dios, es un paquete que viene junto, completo. Viene la fe que trae sus propias obras de obediencia. Y esas obediencias las tenemos que hacer voluntaria, espontánea, porque es un fruto del Espíritu en nosotros. Es Dios quien produce en nosotros, en nuestra voluntad, el deseo y el poder, y nos capacita con el poder para que podamos obedecer su santa y divina palabra. De eso se trata la fe salvadora. Por eso es que muchos dicen creer, pero no hacen nada. Entonces esa fe, como dijo Santiago, es muerta. Es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque no tiene obras. Pero la fe que tiene obras, esa es la fe verdadera, la fe que salva. Entonces también dice que esta fe, como dice en Romanos 12:2, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga mayor alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de vosotros. Esta fe salvadora trae consigo dones que son del Espíritu de Dios. A uno Dios le da dones de profecía, dones de sanidades, dones de operación de milagros, dones de enseñanza, dones de predicación, el don de hablar en lenguas, ¿ve? Discernimiento de espíritu. Y todos estos dones es el fruto del Espíritu que viene a través de la regeneración y a través de la fe salvadora. Entonces, pero Dios ha dado esto como Él ha querido, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ellos. Aunque la fe para la justificación es suficiente y es completa para la salvación, ella sí tiene en sí medidas en cuanto al ejercicio en el reino de Dios, en cómo nos vamos a ocupar en el reino, en los ministerios dentro de la iglesia. Sí puede ser por medida, pero para la salvación es completa, única y sola. Sola fide, la sola fe es suficiente para que alcancemos nosotros por medio de ella la salvación o justificación. En Romanos 10, 8, 9 dice, ¿qué afirma entonces? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, ya somos salvos. Porque es a través de creer y de confesar que hemos de ser salvados. En 1 Pedro 1, 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como dice, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gran gozo inefable. O sea, esta fe verdadera o salvadora
ella no exige al detalle como la razón de ver todo y comprobar todo. Esta fe salvadora no necesita todo el argumento. Él solamente con alguna parte del argumento para creer es suficiente. Aunque no vea todo lo demás que se supone debe estar presente para que mi fe sea robusta, no la necesita. Lo da por hecho, porque ha creído en la persona que le está diciendo las cosas. Y cuando yo creo en alguien de verdad, porque me ha mostrado muchas cosas reales y verdad en mi vida, y me sigue contando otras de las que yo no tengo ni tan siquiera noticias, yo le puedo creer esas otras por las que realmente ya yo he comprobado con él. Y eso me da la fe en él. ¿Y quién de los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios no tenemos testimonios variados para creer en Dios y creer todo lo demás que quizás se nos escapa a nosotros de nuestra mente? Esa es la fe salvadora, la que da por hecho cosas que no vemos, cosas que no podemos comprobar, pero las da por hechas, porque hemos creído. Creemos aquellas que no hemos visto por las que hemos visto. Y eso es fe de salvación. Aleluya, gloria sea al Señor. Y bueno, también podemos añadir alguna que otra cosa en este estudio de la palabra de Dios. Y vamos a estar analizando lo que dice también aquí en este otro texto bíblico, que nos da a nosotros la convicción. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que he nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Cualquiera persona que tenga la fe salvadora en ella, ya que la tenga, lo hace más que vencedor. No importa cuáles sean los problemas que vengan a su vida. No importa lo que el mundo con su astucia nos trate de engañar o nos trate de alguna manera socavar, nos trate de desviar de la fe. Porque esta fe es suficiente por el poder de Dios en nosotros, actúa de tal manera que nos libra del mundo, que nos hace más que vencedores. Vencemos al mundo, vencemos nuestra carne, nuestras debilidades y vencemos a Satanás por el Espíritu de Dios. Porque la fe verdadera te capacita y te da todo lo necesario para que tú puedas perseverar hasta el día final. No existe tal cosa como que perdió la fe. No existe tal cosa como que esa fe se debilita o esa fe pierde calidad. No, esa fe siempre es robusta. Lo que pierde calidad es tu relación con Dios. Lo que pierde calidad es tu intimidad con Él. Pero no la fe. La fe siempre va a ser guardada por el Espíritu de Dios, por la oración, la intercesión de Cristo al Padre. Cristo va a estar orando al Padre para que nuestra fe no nos falte. Porque si nos llegara a faltar, pero Dios ora, Cristo ora para que no nos falte. Y no nos va a faltar porque estamos en las manos del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es el autor de esta fe. Dice aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios es el autor de esta fe salvadora. Esta fe salvadora no es el producto, no nace de nosotros mismos, se da en nosotros, entra en nosotros por el Espíritu de Dios en nosotros y en nuestra vida trabaja allá adentro en el interior. Y nosotros tenemos que creer porque Dios da la fe, pero nosotros somos los que creemos. Tenemos que creer, ese don que Dios nos da, en nosotros tiene que producir un efecto.
Y nosotros a ese efecto se le llama el creer. Yo creí. ¿Sí? Yo creí. Entonces nosotros tenemos que creer. Entonces ese creer de nosotros es para la gloria de Dios. No es para el beneficio de nuestra vida física. Es para la gloria y la honra del Señor. Y esta fe nos da a nosotros, como dice aquí, nos da la capacidad, nos da todo lo necesario para perseverar en el camino del Señor, y Dios es el quien nos da a nosotros esta fe. Él es el autor de esa fe, como lo dice en otra parte, que comenzó en nosotros la buena obra, es fiel para llevarla entonces hasta el final. Por medio de esta fe podemos llegar a ser llamados justos y ser justos ante Dios. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se revela la justicia de Dios en el Evangelio, se revela por la fe, por medio de la fe y para fe. O sea, no es por medio de las obras. La justicia, no llegamos a ser justos por las obras nunca, porque nunca podremos por las obras de la ley ser justificados ante Dios. Pero por la fe en Cristo sí podemos llegar a ser declarados justos delante del Padre. ¿Ve? La justicia que es por la ley de la fe, no por la ley de las obras, sino por la ley de creer en Cristo Jesús. Por medio de ella es que podemos realmente alcanzar la salvación. También dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham, desde aquel tiempo, Abraham dicen que es el padre de la fe, porque creyó, fue a sacrificar a su hijo Isaac, creyendo por la fe que Dios podría levantarle a él un hijo después de ese, y cumplir la promesa que le hizo de que de su simiente Dios levantaría al pueblo, a su pueblo escogido en lo adelante. Y bueno, él creyó a esa promesa, a la promesa que Jehová le hizo de que su descendencia llenaría la tierra y que serían como las estrellas de los cielos. Entonces, bajo esa promesa, él fue y dijo, bueno, ok, pero no entiendo todo esto, pero descanso en que si él me lo prometió, él lo va a hacer. Y fue allí con la intención de sacrificar a su propio hijo. Le fue contado por justicia. O sea, creer eso, le fue declarado justo por creerlo. Y no solo lo creyó, sino que actuó. Ahí se ven las dos cosas, el creer, la fe y la acción. Ambas fueron juntas. Esta fe te capacita para hacer milagros, ya de eso estuvimos hablando, que nos da también dones de diferentes tipos de formas para poder ejercer en el ministerio. No es producida por el hombre, también ya lo conté, así que es por la fe, que esta fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe que nosotros tenemos es producida por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Juan 14, 1 nos dice, nos permite tener una relación con Dios y a su vez nos da tranquilidad y nos hace vencer todos los temores que produce tantos acontecimientos negativos en este mundo. Esta fe también nos permite la tranquilidad, la paz necesaria, nos libra de los temores que este mundo, con todas las cosas malas que trae, luchan contra la paz de nosotros. Pero como esta paz está dentro de nosotros y no depende de las circunstancias exteriores, aunque el mundo por fuera se esté acabando, los hijos de Dios debemos permanecer en esa tranquilidad y paz, reconociendo y descansando que nuestra salvación y que nuestra seguridad está en las manos de Dios. Como la salvación está en las manos de Dios, la seguridad de nuestro cuerpo físico y de nuestros familiares también está en las manos de Él. Romanos 10:17, no se turbe vuestro corazón,
ni tengan miedo, crean en Dios, crean también en mí. Como creen en Dios, crean también en mí. Es lo que le está diciendo. Tenemos que creer en Él, descansar en Él. También como conclusión podemos decir entonces de este tema que la fe salvadora en nuestra vida nos da a nosotros todas las garantías necesarias para que nosotros podamos andar en el camino cristiano. No podemos pensar de alguien que tenga la fe salvadora, que viva todo el tiempo con temores, con problemas en su vida, teniendo a Dios con nosotros, que nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Así que hay mucho de qué preocuparse, hay mucho de qué estar triste por las cosas que uno ve naturalmente, que hay mucho por qué estar así como temeroso, pero no hay ninguna razón para estarlo si tenemos a Dios con nosotros, si Dios está en nuestra noticia y conocemos que Él está al control de toda la situación. Así que Dios nos continúe bendiciendo y que este tema tan importante como es la fe salvadora sea para nosotros una bendición espiritual. Ya saben, si este estudio les ha estado gustando, pueden suscribirse al canal para que continúen viendo los próximos temas que vamos a estar presentando en los siguientes tiempos. Gracias a Dios por su atención y que Dios les continúe bendiciendo. Es nuestro deseo. Amén.